Cordial saludo, compañeros. El grupo C les presentará un artículo relacionado con la investigación de estimación de estado de distribución basada en AMI. Les voy a hablar de la CREC 131. Pues hablamos de que en el artículo 165 de la Constitución Política de Colombia señala que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y su deber es asegurar su presentación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. En los artículos 1, 2 y 4 de la Ley 142 de 1994, las prestaciones de servicio público domiciliario de energía eléctrica establecen servicios públicos esenciales y el Estado intervendrá en ellos a fin de garantizar la calidad de vida energética de los usuarios, así como su prestación continua, interrumpida y eficiente. Por consiguiente, le responde a la CREC señalar las políticas generales de administración y control de eficiencia en los servicios públicos domiciliarios y definir el régimen de tarifa de los criterios establecidos para garantizar el cumplimiento de Estado. Entonces, hablamos de la CREC 131. Estos son los ítems que representan la CREC 131, que son disposiciones generales, derechos y deberes de los usuarios, responsabilidad de los prestadores, requisitos técnicos y generales, planes de implementación, despliegue, remuneración del esquema, gestión de datos y transición y ajustes regulatorios. Entonces, pues, sobre eso pues, comenzamos diciendo que los usuarios también tienen una buena participación en los beneficios a recibir. En esto se ha enfocado esta resolución, ¿sí? Que es importante una herramienta para el usuario en todo el país podamos gestionar nuestros consumos. Y bueno, ¿a qué referimos nuestro consumo general? ¿Sí? Entonces, en esta gráfica podemos comenzar a observar cómo tenemos una gráfica de tiempo versus consumo. Entonces, en esta gráfica también podemos ver que el consumo versus el tiempo aumenta cada vez que pues, aumentan las horas del día, ¿sí? O sea, a medida que el tiempo aumenta, hay días, hay horas donde el consumo va a aumentar, ¿sí? Tenemos más que todo las 7 de la noche donde el consumo se hace en hora pico. Entonces, todo el mundo como genera un tránsito de consumo energético que podemos pues, aplacar y eso es lo que queremos nosotros con los medidores, con la optimización de medidores avanzados que podemos implementar para poder regular las horas de consumo para que usted no sea el mismo consumo. De las 7 de la noche podemos regularlo a otras horas donde el consumo es más económico. Entonces, pues aquí vemos la gráfica de consumo que puede ser más óptima si de pronto podemos regular con medidores avanzados, que es lo que queremos, contratando medidores avanzados en cada hogar para que pues, la curva no sea tan pronunciada. El artículo escogido fue aplicación de estimación del estado de distribución basada en AMI, el cual usa AMI para realizar la estimación del estado de la red de distribución de baja tensión y compara su exactitud con la estimación tradicional. La infraestructura de medición avanzada AMI es una base importante para la red inteligente como equipo fundamental de AMI. Las mediciones inteligentes recopilan mediciones como pequeños intervalos de tiempo de los sitios de los clientes y por lo tanto brindan una amplia visibilidad del sistema para las compañías eléctricas. Para esta presentación, las mediciones de potencia de medidores inteligentes como pseudomedidas de la carga del transformador en lugar de las pseudomedidas tradicionales para la estimación del estado, lo que aumenta la redundancia de las medidas y mejora la precisión mediante el uso de múltiples medidas de las mediciones inteligentes AMI. Es importante revisar el proceso tradicional de medición en sistemas de distribución para poder dimensionar el aporte de la infraestructura de medición avanzada a los sistemas de distribución. ¿A qué nos referimos con medición? La medición es un proceso clave de los sistemas de energía eléctrica. Permite cuantificar la cantidad de energía que se genera, transmite, distribuye y factura. Mediante la medición es posible conocer el estado de la red. Estimar dicho estado es necesario para que el sistema opere de manera segura y confiable. Sin embargo, existen diferencias entre estimar el estado del sistema de transmisión y estimar el estado del sistema de distribución. Sus siglas son TSSE y DSSE respectivamente. En el sistema de transmisión o alta tensión, que lo vemos como red de transporte y reparto en el esquema, gracias a mediciones obtenidas de sistemas SCADA, es decir, de supervisión, control y adquisición de datos, el sistema de gestión energética o EMS puede realizar la estimación de estado para luego tomar acciones de control operacional sobre switches y transformadores, para que así el sistema opere de forma segura. Usar en los sistemas de distribución las estrategias desarrolladas para estimar el estado en los sistemas de transmisión no es posible, debido a que los sistemas de distribución presentan problemas o características muy específicas, tales como que ahora los sistemas de distribución ya no son pasivos y radiales. La potencia solía entrar desde los generadores y salir hacia las cargas, pero ahora con los desarrollos recientes como vehículos eléctricos, autogeneración, generación distribuida y almacenamiento de energía, el esquema radial y pasivo dejó de ser una realidad y ya no sería posible asumirlo en los algoritmos. También en los sistemas de distribución hay baja cantidad de mediciones en tiempo real. Debido a costos de instalación, no es posible tener mediciones en todos los puntos de la red como se suelen tener en los sistemas de transmisión. También sabemos que el proceso tradicional de medición es periódico y genera valores acumulados mensuales.
por lo que vamos a tener problemas de observabilidad que pueden volver imposible la solución de estimación de estado. También las fases en un sistema de transmisión se suelen asumir balanceadas, lo cual generalmente es cierto, pero en sistemas de distribución las fases del sistema suelen ser desbalanceadas, por lo que se deben desarrollar técnicas específicas para sistemas de distribución que no asuman fases balanceadas. En conjunto, las características de los sistemas de distribución resultan en las siguientes deficiencias para los sistemas de media y baja tensión: la dificultad para conocer la forma de uso de la energía, para conocer los niveles de carga en tiempo real, dificultad para realizar un control de consumos, para realizar una reacción inmediata ante inconvenientes de la red, dificultad para conocer los flujos de energía en nodos de distribución, para realizar un control eficiente de la red de distribución y cuantificar las pérdidas. Actualmente, con la implementación de la infraestructura de medición avanzada en los sistemas de distribución, se logra la capacidad de medir, de registrar, recolectar y transferir remotamente la información asociada al consumo, la demanda, los parámetros eléctricos y la forma de uso de la energía eléctrica, para posteriormente presentarlos, analizarlos, gestionarlos y tomar decisiones. Un sistema AMI en general se compone de 3 componentes principales: medidores inteligentes, redes de comunicaciones y el sistema de gestión de datos de medición, que se reconoce por sus siglas como MDMS. Uno de los elementos clave de estos sistemas es el medidor inteligente, que tiene integradas capacidades avanzadas de medición, registro de datos, análisis de uso de los servicios y comunicación bidireccional, para transferir remotamente la información a sistemas de procesamiento de datos para fines de monitoreo remoto y facturación. En las imágenes podemos observar otro elemento importante de los sistemas AMI, que son los concentradores o colectores de datos. Estos realizan la recolección de datos de los medidores inteligentes para transferirlos a través de redes domésticas, redes de medidores, redes de campo y redes de área amplia a los sistemas de explotación y gestión de datos en las oficinas de las empresas suministradoras del servicio eléctrico de distribución. La incorporación de la tecnología AMI a los sistemas de distribución va a permitir mayor visualización de transporte, distribución y comercialización, precisar el consumo de los usuarios a través de monitoreo, facilitar la lectura del medidor, va a facilitar implementar modelos de tarificación horaria, la gestión y respuesta a demanda de energía eléctrica, administrar el perfil de cargas, conectar o desconectar de forma remota los consumos, detectar las pérdidas técnicas y no técnicas, aumentar la calidad de energía, controlar la medición para inserción de generación distribuida, reconfigurar los alimentadores ante balance de energía y mejorar los costos de energía de forma prepago y facturar de manera distante. Estimación del estado de distribución. El concepto de estimación de estado fue introducido por Fred Shoup, un ingeniero y profesor del Massachusetts Institute of Technology. Shoup definió la estimación de estado como un algoritmo de procesamiento de datos que convierte las medidas redundantes y otra información disponible en un estimado del estado del sistema eléctrico. El estimador de estado es básicamente una herramienta utilizada por los centros de control de la energía eléctrica para la construcción en tiempo real del modelo eléctrico del sistema. Este modelo debe ser fiable, sobre todo ante el funcionamiento de los mercados de la energía. La importancia de estimación del estado de los sistemas eléctricos ha creado la necesidad de nuevas metodologías de análisis que mejoran la fiabilidad y precisión. La estimación de estado en sistemas de distribución está llegando a ser un elemento esencial de los sistemas de gestión de la distribución, sirviendo como base de numerosas aplicaciones dirigidas a las redes inteligentes o también conocidas como Smart Grids. En la red de distribución existe variedad de tipos habituales de medidas. Estas son medidas de inyección, de potencia de un nodo, medidas de amplitud de voltaje del nodo, medidas de amplitud de corriente de rama y medidas de potencia de rama. Normalmente se utiliza el algoritmo de estimación de estado de mínimos cuadrados ponderados cuando las medidas están sujetas a una distribución normal. Este algoritmo permite obtener resultados con varianza mínima y propiedades estadísticas insesgadas, ya que el modelo y el cálculo de este método es conciso y simple. Para la estimación de estado para distribución de media tensión, se cuenta tradicionalmente con medidas de la amplitud de la tensión del nodo, la inyección de potencia en cabezales de alimentación de la subestación, los buses críticos y la amplitud de las corrientes de derivación e información de potencia. Sin embargo, hace falta agregar datos, pues es necesario tener redundancia en las mediciones, lo cual en sistemas de distribución general no es cierto. Por ello se suelen emplear pseudomediciones, que son medidas esperadas o estimadas a partir de los datos estadísticos que no son con certeza ciertas, pero permiten tener mayor observabilidad de los algoritmos. Estas se obtienen de datos de carga históricos y encuestas de perfil de carga y presentan un 50% de error, para lo que se realiza una compensación dándoles un menor peso. A continuación se hallan las pseudomediciones a partir de un modelo de mínimos cuadrados basado en la infraestructura de mediciones avanzadas, siguiendo los siguientes pasos. Primero, se realiza el registro de potencia activa y reactiva de cada medidor AMI. Luego, las pseudomedidas van a ser equivalentes a la suma de esas potencias, una para la activa y otra para la reactiva. Esto es posible gracias a que las pérdidas en redes de distribución de media tensión son bajas y predecibles. Así, ya se tienen las pseudomedidas y se puede realizar la estimación de estado usando las nuevas medidas. Ahora, en un sistema de distribución de media tensión simplificado que se muestra a la derecha,
Se aplica el cálculo de error de las pseudomediciones obtenidas por el método tradicional y el método de mínimos cuadrados usando AMI, donde N3 es un nodo transformador conectado con 39 clientes, 0.5% es la precisión de medición de los medidores y la amplitud de voltaje de nodo y el ángulo de fase son las variables de estado. En las tablas se muestran los resultados si fueron el error relativo para la amplitud del voltaje y para la fase. Al comparar las columnas de estimación tradicional con la estimación basada en AMI, nos podemos dar cuenta que las basadas en AMI mejoran la precisión de la estimación de estado notoriamente. Se considera instalación de baja tensión eléctrica aquella que distribuye o genera, en caso de los smart grids, para consumo propio y a las receptoras en los niveles de tensión nominales entre 25 y 1000 volts, según establece el RETI en Colombia. En el presente estudio se busca estimar el estado para dicha red de distribución, realizando medición de parámetros eléctricos, abordándolos metodológicamente a fin de adaptarlos para este nivel de tensión y demanda, siendo en este caso los usuarios finales. Para este caso, los usuarios finales y de forma más general, los nodos de la red poseen múltiples medidores inteligentes. Esto provoca un incremento en la redundancia de la medición, razón por la cual, como se mencionó previamente, se toman los usuarios finales como nodos del sistema para alcanzar la estimación del estado, contando con medidores inteligentes dentro del rango de precisión razonable para fiabilidad y garantizar una buena facturación del servicio. Para llevar a cabo la aplicación de esta metodología de forma eficiente, se tomó el voltaje de 18 nodos de una red de distribución, a fin de tomar como variables de estado la amplitud y el ángulo del voltaje del nodo. Con el objetivo de comparar la precisión de la estimación para los nodos, se tomaron datos previos a la aplicación de este procedimiento. En pantalla se puede observar un diagrama unifilar a fin de esclarecer que los usuarios finales se tomaron como nodos y posteriormente se hizo la determinación de las variables de estado. Que para la estimación del estado de un sistema consiste en calcular o medir los valores de sus variables descriptivas, principalmente voltajes y o corrientes. La estimación de estado de distribución según la forma que plantea AMI puede calcularse a través de un algoritmo estadístico de mínimos cuadrados ponderados si resulta conveniente para red de distribución tanto de media como de baja tensión con disposición AMI. La estimación de la magnitud y ángulo del voltaje del nodo en baja tensión, que son usuarios finales basados en AMI, mejora notoriamente la eficiencia y fiabilidad en la precisión de las medidas. Se propuso un método de pseudomedición que se apoya en AMI para la estimación de estado de distribución, de manera que permita reemplazar la pseudomedición tradicional obtenida por estudios de carga. Este nuevo método aumenta la redundancia de las mediciones y mejora la precisión de la estimación del estado, lo cual se vio reflejado para un ejemplo de distribución de media tensión simplificado. Por último, queda como desafío la falta de sincronización y retardo en las medidas, que esto con estudios se puede mejorar gracias a la disposición AMI. Muchas gracias.